Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el libro de Job. En particular vamos a continuar estudiando los errores teológicos en los discursos de Eliú, que van del capítulo 32 al 37, y es básicamente lo que empezamos ya hace un par de semanas. Y como hemos estado viendo en estos dos últimos domingos, el problema con la teología de Eliú no era algo exclusivo de él. Por el contrario, esos errores doctrinales que hay en estos discursos han acompañado al pueblo de Dios a través de la historia y siguen estando presentes hoy en día, incluso en la iglesia. Y hoy vamos a estudiar un segmento de estos discursos que es especialmente importante porque tiene que ver con cómo el hombre piensa que puede relacionarse con Dios. Y por supuesto, ese concepto, el cómo piensa el hombre que puede relacionarse con Dios, es el concepto más importante que puede haber en la mente de una persona. De hecho, estar equivocados en esto significa en la práctica que estaríamos creyendo estar bien con Dios cuando realmente no lo estamos. Tener un concepto errado de cómo el hombre puede relacionarse con Dios nos puede llevar a pensar que estamos bien con Dios cuando realmente no lo estamos. Hermanos, solo de pensar en esto deberíamos temblar. ¿Cómo pensamos nosotros que debemos relacionarnos con Dios? ¿Estamos en lo correcto en la forma en que pensamos? ¿Estamos equivocados en la forma en que pensamos? Vamos solamente a recordar un momento lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Cuando Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Pensando en este texto y en el peligro que implica creer que estamos bien con Dios basados en una teología errada que no está basada en lo que Dios mismo nos ha revelado sobre Él, sobre sus planes, sobre su voluntad a través de la palabra, vamos a dedicar este tiempo en oración y vamos a pedirle al Señor que abra nuestro corazón, que confronte nuestras creencias más profundas, más básicas sobre cómo creemos nosotros que podemos tener una verdadera relación con Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle que nos hable, nos abra el corazón, la mente y nos permita entenderlo, conocerlo y ser confrontados con su verdad. Padre, te damos el honor y la gloria por poder estar hoy en tu presencia, Señor. Te damos las gracias por todo lo que has hecho y continúas haciendo por nosotros, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por el pago que diste que nosotros no podíamos dar. Gracias por llamarnos y permitirnos servirte, Señor. Padre, hoy, Señor, queremos pedirte que toques nuestro corazón, nuestra mente y abras nuestro entendimiento, Padre, para ser confrontados, Señor, con esta teología errada de Eliú. Que este tema tan importante como es el cómo pensamos nosotros que podemos relacionarnos contigo, que es un tema tan crucial, Señor, te pedimos que borres, elimines cualquier concepto errado que tengamos, Señor, que utilices este tiempo para confrontarnos, para mostrarnos dónde está nuestro error, si es que lo tenemos, para mostrarnos dónde estamos en lo correcto y para que, Señor, nos guíes tú de la mano a tener una relación verdadera contigo, una relación íntima contigo. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que quites cualquier cosa que nos pueda estar distrayendo, de prestar atención a tu palabra, que nos guíes y que te glorifiques, Señor, en medio de tu pueblo y en este tiempo, Padre. Te damos el honor y la gloria, Padre, en nombre de Cristo. Amén y amén. Ok. Antes de ir a el sermón propiamente, antes de empezar a estudiar el texto, quisiera que recordáramos que luego de escuchar a Eliú
Dios, luego de escuchar estos discursos de Eliú, Dios le preguntó a Job: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? De nuevo, recordemos qué frase tan terrible la que dice Dios sobre Eliú, y con esto en mente, con lo que piensa Dios sobre la teología de Eliú, vamos a enfocarnos en los versículos 23 al 30 del capítulo 33. Pero no vamos a recorrer hoy el texto de manera secuencial. En este segmento de su discurso, Eliú comenzó exponiendo lo que eran para él dos verdades teológicas fundamentales que en realidad, cuando las evaluamos en función o a la luz del resto de la Biblia contradicen la esencia misma del plan de Dios, la esencia del Evangelio. Y luego Eliú continuó exponiendo dos aspectos que sí eran correctos y estaban alineados con lo que Dios reveló en el resto de las Escrituras. En este segmento vemos dos errores y dos verdades. Y en lugar de comenzar con los errores, vamos a ver hoy primero las verdades que expuso Eliú en su discurso, para luego pasar a ver cuáles eran los errores en su doctrina y ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre cuál es la verdadera manera en la que Dios nos dice que el hombre puede relacionarse con él. ¿Cuál es la verdadera manera, la manera que Dios estableció para que el hombre pueda relacionarse con él? Y vamos a comenzar entonces este primer segmento del día de hoy estudiando las dos verdades en el texto de Eliú. Las dos verdades sobre la naturaleza del hombre y el carácter de Dios. Y vamos a leer los versículos 27 al 30. Fíjense cómo dice: el hombre reconocerá públicamente: he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba, estoy vivo y disfruto de la luz. Todo esto Dios lo hace una, dos y hasta tres veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Amados, lo primero que vemos aquí es una declaración fundamental sobre la realidad de una persona que ha llegado a entender la realidad caída, la naturaleza caída del hombre frente a la santidad de Dios. Eliú dice: he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba, estoy vivo y disfruto de la luz. Hermanos, si nos vamos al libro del Génesis y recordamos cómo Dios le dijo a Adán que si comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal iba a morir, y cómo después de que Adán y Eva comieron, aun cuando Él les había dicho que si comían de ese fruto iban a morir, el Señor derramó misericordia sobre ellos y derramó misericordia sobre cada uno de nosotros, permitiéndonos vivir, permitiéndonos disfrutar de su creación. Nos damos cuenta de que en esta declaración de Eliú se presenta lo que podríamos decir que es la esencia del carácter misericordioso de Dios. He pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba, estoy vivo y disfruto de la luz. Después de eso, Eliú continúa diciendo: todo esto Dios lo hace una, dos y hasta tres veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Hermanos, para entender la verdadera dimensión del carácter misericordioso de Dios, hay algo que tenemos que entender primero. Esa naturaleza misericordiosa de Dios solo puede ser entendida cuando entendemos, cuando nos damos cuenta, cuando aceptamos la magnitud de la naturaleza caída del hombre. Fíjense, vamos un momento a Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Es un texto con el que probablemente estamos familiarizados, pero vamos a escucharlo de nuevo. Romanos 3, 10 al 12. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Frente a una realidad como esta que presenta Romanos, que es una realidad que vemos plasmada a lo largo de toda la Biblia, una realidad tan terrible como esta, frente a una declaración tan terrible como esta, hay una otra declaración que se repite muchas veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que
tiene su culminación o su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vamos a leer una de las tantas veces que esta frase o que esta declaración se repite. Vamos a ir al Salmo 145, los versículos 8 y 9. Fíjense lo que dice sobre el carácter de Dios. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Hermanos, esta declaración la vemos plasmada una y otra vez. La vemos consumada en la cruz del Calvario. Y cuando vemos lo que Eliú está diciendo a la luz de ese carácter clemente y compasivo de Dios, lo que vemos ahí en las palabras de Eliú, es de alguna manera como él está plasmando de una manera muy hermosa el carácter, la realidad del carácter de Dios. Ahora, si bien Eliú logra plasmar ese carácter misericordioso de Dios, donde él sí estaba terriblemente equivocado, era en la manera en que Dios derrama su gracia, derrama su misericordia sobre el hombre, y por ende en cómo estaba equivocado también en cómo el pecador puede tener acceso a una relación con ese Dios santo, 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 con ese Dios justo que rechaza y condena el pecado. Y vamos a pasar ahora a ver los errores o las mentiras que, si bien Eliú está hablando con verdad sobre el carácter de Dios, está diciendo algo falso sobre la manera en que el hombre puede relacionarse con Dios. Y vamos a ir a los primeros versículos del texto de hoy. Vamos a ir a los versículos 23 y 24 y vamos a ver lo que podríamos llamar la primera mentira del texto, que tiene que ver con lo que la justicia de Dios exige para perdonar a un pecador que es absolutamente incapaz de cumplir la ley y que por ende no puede salvarse a sí mismo. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Mas si un ángel, uno entre 1000, aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate. Fíjense, hermanos, cómo aún teniendo conciencia del pecado del hombre, Eliú estaba asumiendo que existía alguna criatura de Dios capaz de interceder y dar constancia de la rectitud del hombre, que había alguien capaz de interceder por el hombre frente a Dios para obtener el perdón, que había una criatura de Dios, alguien creado por Dios, capaz de interceder por el hombre frente al Creador y dar constancia de su rectitud y llevar a Dios al perdón. Se dan cuenta que aun cuando Eliú era consciente de la existencia del pecado, pareciera como que no había entendido realmente la magnitud del mismo, la magnitud del pecado, ni la gravedad de la situación del hombre caído frente a Dios. Hermanos, Jesús fue muy claro al decir quién era el único que podía interceder frente al Padre por un pecador. Si vamos a Juan capítulo 14, versículos 6 y 7, vemos a Jesús diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y desde este momento lo conocen y lo han visto. Como vemos en este par de versículos, Jesús era el único que podía pagar el precio por nuestro pecado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ahora, esto no solo porque Jesús vivió una vida libre de pecado, no solamente porque obedeció la ley y era el único puro que podía ofrecerse en sacrificio, sino porque Jesús mismo es Dios. En palabras del mismo Jesús, el que lo conoce a Él, conoce al Padre. No estamos hablando de que fue una criatura la que se ofreció. Estamos hablando de que Dios mismo se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad fue la que se hizo hombre, vivió una vida perfecta y se ofreció en la cruz. Y el apóstol Pablo predicó esta misma
verdad una y otra vez a lo largo de todas sus cartas. Fíjense lo que dice el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, los versículos 5 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Amados, el solo hecho de pensar que puede haber un camino de reconciliación con Dios aparte de Cristo pone de lado el mensaje del Evangelio. Echa fuera la gracia de Dios y coloca al individuo, a la persona, en un estado de falsa seguridad que, además de ser peligroso para la misma persona, es por demás contagioso, ya que conecta directamente con la naturaleza caída del hombre que se resiste a depender de Dios incluso para su salvación. Pensar que hay algún camino a el Padre aparte de Cristo es tomar el Evangelio, distorsionarlo y hacer de ese mensaje que tiene poder de Dios para salvar, hacer un mensaje completamente corrupto que no tiene poder absolutamente para nada. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el momento y nadie llega al Padre sino a través de mí. En el momento en que nosotros cuestionamos eso y pensamos que de alguna manera Cristo no es Dios, o que existe alguien más capaz de interceder por nosotros delante del Padre, estamos invalidando el Evangelio y estamos colocándonos en una postura totalmente peligrosa para nosotros y totalmente peligrosa para las personas que nos rodean, porque los estamos incitando a creer algo que los va a mantener en el estado de condenación. Los estamos invitando a escuchar un mensaje que no salva. Estamos compartiendo una mentira sobre Dios. Ahora, además de cometer este error que ya es tremendamente grave, Eliú expresa en esta parte de su discurso otro error que también es terrible y que también conecta con el pecado del hombre, que se conecta, que se engancha con la naturaleza caída del hombre, y que, a pesar de que es un mensaje engañoso, es escuchado con gusto por las masas, es escuchado con gusto por la mayoría de las personas que rechazan la soberanía de Dios sobre su creación, que rechazan la soberanía de Dios sobre sus vidas y que dicen: no, Dios no tiene derecho a exigir de mí cosas que a mí no me gusten. Vamos a leer los versículos 25 y 26 para ver de qué se trata este segundo error. Fíjense: entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño, orará a Dios y Él recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. Fíjense que el solo lenguaje, las solas palabras de Eliú hablan por sí solas. El hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño, recibe el favor de Dios, grita de alegría, vuelve a su estado de inocencia. Hermanos, ¿a qué les recuerda este tipo de lenguaje? ¿No se parece esto a todas esas declaraciones de los cristianos modernos que prometen sanidad, victoria, prosperidad? ¿No se parece esto al evangelio de la prosperidad y a tantos mensajes y a tantos sermones hoy en día que toman el sufrimiento, que toman la soberanía de Dios, que toman la persona de Cristo, el sufrimiento de Cristo, y pretenden decir que por ese sufrimiento nosotros no vamos a sufrir y que tenemos garantizada la sanidad, que a nosotros no nos va a tocar ningún mal, que nosotros vamos a vivir felices, que vamos a vivir en un camino siempre próspero y que vamos a conseguir todos nuestros sueños y que Dios nos va a dar una vida, la vida que nosotros deseamos aquí en la tierra. ¿No les recuerda esto a este mensaje que es tan popular, tan atractivo y que llena las iglesias hoy en día? Amados, el problema es que este error de Eliú, que es el mismo error que nosotros en la iglesia moderna seguimos viendo presente, lleva a la gente a buscar un Dios, pero no a Dios con D mayúscula, sino un Dios con D minúscula, un falso Dios, un ídolo que promete darles lo que ellos quieren, que promete darles lo que ellos sueñan, que promete prosperarlos, sanarlos, que promete, que los pone a ellos en el centro
en lugar de conducirlos a la presencia del Dios Santo que los confronta con su pecado y les ofrece algo infinitamente más valioso que la sanidad, infinitamente más valioso que la prosperidad, infinitamente más valioso que todas las cosas temporales que podemos tener en este mundo, en esta vida temporal que termina irremediablemente en la tumba. Este mensaje hace que la gente se enfoque en esta vida que es temporal. Este mensaje, este error doctrinal hace que la gente mantenga su atención en algo que es efímero, en algo que se evapora como la neblina, en algo que no dura, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda aquí. Vamos a recordar un momento lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, los versículos 24 al 26. Mateo 16, 24 al 26. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Hermanos, ¿se dan cuenta? El mensaje en la teología de Eliú, al igual que el mensaje de prosperidad de muchas iglesias modernas, es completamente contrario al verdadero evangelio, es completamente contrario al verdadero mensaje de Jesús. Les pregunto, ¿se puede ser acaso más claro y más directo de lo que fue Jesús en estos versículos? Si alguien quiere ser mi discípulo, no está diciendo si alguien quiere ser un cristiano maduro o si alguien quiere dedicarse al ministerio en la iglesia. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo. Hermanos, si alguien quiere ser discípulo de Jesús, si alguien quiere llamarse a sí mismo cristiano, entonces tiene que negarse a sí mismo. No dice esforzarse mucho por crecer. No dice servir en la iglesia, no dice estudiar mucho, no dice ir al seminario, no dice estar en muchas reuniones de oración. Tiene que negarse a sí mismo, anularse, menguar para que Cristo crezca, dejar atrás lo que era, rechazar sus propios planes, sus anhelos y abrazar los planes y la voluntad de Dios que es infinitamente superior a la nuestra. Tiene que tomar su cruz, negarse y tomar su cruz, que para Jesús significó un sufrimiento terrible y requirió un sacrificio personal tremendo. Hasta la última gota de su sangre fue derramada. Requirió un sacrificio personal por personas que lo aborrecían. En pocas palabras, el discípulo tiene que estar dispuesto a sufrir y a sacrificarse por el beneficio de otros, y no solo por el beneficio de personas que lo aman, por el beneficio de personas que él ama, sino por el beneficio de quienes lo aborrecen, de quienes lo odian, de sus enemigos. Y haciendo todo esto tiene que ir donde Jesús quiere que vaya, tiene que seguir a Cristo, seguir sus pasos. Ahora, ¿se dan cuenta que al leer esto, la mayoría de las personas piensan que ser cristiano implica una pérdida tremenda para el hombre? Se dan cuenta que el común de las personas ven esta declaración de el que quiera ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la ganará. La mayoría de las personas ven esta declaración como pérdida. La mayoría de las personas piensan que ser cristiano implica una pérdida tremenda para el hombre, y en cierto sentido lo es, pero es una pérdida tremenda para el hombre caído. Es una pérdida para aquel cuya esperanza está en las cosas efímeras de esta vida, aquel que no puede ver más allá de acá, aquel cuya recompensa está en esta vida, en los placeres, en las posesiones, en los deseos, en los planes. Es una pérdida para aquel cuya esperanza está en las cosas pasajeras de este mundo, en los placeres, en la gratificación instantánea que ofrece la vida, esta vida pasajera. Pero para el discípulo de Jesús, eso que parece pérdida para el mundo es verdaderamente una ganancia eterna. ¿De qué sirve ganar la vida si se pierde el alma? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿Qué se puede dar a cambio de la vida?
Hermanos, para un discípulo de Cristo, la negación, el tomar la cruz, el seguir a Cristo, no es pérdida, es ganancia, y es ganancia eterna. Es una ganancia que no se compara con absolutamente nada de lo que nosotros podemos tener aquí. Es una ganancia que no se compara absolutamente con ninguna cosa creada por el hombre, con ningún anhelo, con ningún deseo, con ningún placer, con nada que el mundo pueda ofrecernos. El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la encontrará, la ganará. Hermanos, como hemos visto hoy, solo en Cristo hay salvación. No hay otro camino, no hay otro intercesor, no hay nadie además de Él que pueda pagar el precio por nuestra salvación. Pero esa salvación no va a llevarnos por un camino de rosas en esta vida. Esa salvación no va a llevarnos por un camino de prosperidad, por un camino libre de sufrimiento o libre de pruebas. La verdadera salvación debe llevarnos necesariamente por un camino muy diferente al que nuestra naturaleza caída desea que nosotros transitemos. Amados, ser cristianos no se trata de tener nuestra mejor vida ahora. No se trata de ser prósperos, de tener buena salud y de disfrutar de la satisfacción que el mundo nos puede ofrecer. Ser cristiano se trata de pasar de la muerte a la vida, de una condenación eterna a la vida eterna. Se trata de dejar de estar esclavizado por los deseos de este cuerpo que se deteriora día a día. Se trata de dejar de estar esclavizados por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, por nuestro pecado. Y se trata de dejar de estar condenados a una eternidad en el infierno para ser comprados por la sangre de Jesús y pasar a ser esclavos de su justicia, para pasar de estar condenados a la muerte, a la vida, y vivir el tiempo que nos quede en este mundo para la gloria de Dios, sabiendo que el que quiera salvar su vida, ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la encontrará. En pocas palabras, se trata de cambiar lo efímero por lo trascendente. El cristianismo, el verdadero cristianismo, se trata de cambiar lo pasajero por la eterna gloria del Dios Todopoderoso que se ofreció en la cruz del Calvario, que derramó su sangre en esa cruz para rescatarnos de la muerte. Lo que expresó Eliú en sus discursos, al igual que lo que el mundo dice hoy en día que Dios nos ofrece, puede resultar muy atractivo para nuestra carne, pero es terriblemente engañoso y peligroso porque nos aparta de la verdadera voluntad de Dios y nos hace creer que estamos en el camino correcto cuando en realidad estamos transitando por una autopista de 8 canales derechito hacia el infierno. El mensaje de Eliú hace que pongamos los ojos en este mundo. La teología de Eliú hace que pongamos los ojos en esta vida, en las cosas transitorias, y que quitemos nuestra mirada del único lugar razonable donde podemos ponerla, que es en la eternidad. Cristo vino para librarnos del pecado, para que pasáramos de muerte a vida, no para que tuviéramos una vida abundante ahora por un poquito de tiempo. Él vino a ofrecernos una vida eterna y pagó con su sangre por eso. Los invito a reflexionar, hermanos, sobre estos errores teológicos que vemos en el discurso de Eliú y a que nos preguntemos y contestemos con toda honestidad. En primer lugar, ¿en quién hemos confiado para decir que tenemos vida eterna? ¿Hemos confiado en un Cristo fabricado a la imagen del mundo, según los deseos de nuestra mente? ¿O hemos confiado en el verdadero Cristo que se ofreció a sí mismo en la cruz, sabiendo que soy un pecador, que somos unos pecadores y recibiendo en nuestro lugar la ira del Padre? ¿En qué Cristo hemos confiado? ¿En uno que tenemos aquí nosotros, que es un ídolo personal fabricado en función de lo que nosotros queremos? ¿O hemos creído en el Cristo que se reveló a sí mismo a través de las Escrituras, en el que nos dice que somos pecadores y que no nos podemos salvarnos a nosotros mismos, pero que junto con ese mensaje nos dice que Él vino, Él se hizo hombre, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre y se ofreció en la cruz por nosotros? ¿En qué Cristo hemos confiado? ¿Y cuáles son
En segundo lugar, nuestras expectativas sobre la vida cristiana. Nos acercamos nosotros a un Dios que nos ofrece salud, seguridad y prosperidad. Nos hemos acercado nosotros a un Dios que nos ofrece las cosas que nosotros queremos y que nos promete una vida abundante, una vida próspera, una vida saludable, una vida llena de cosas sabrosas y chéveres, una vida que podemos disfrutar ahorita pero que se va a acabar en un instante. O nos topamos nosotros de frente con el Dios con D mayúscula, con el soberano, que nos mostró nuestro pecado, que nos confrontó con su santidad, que nos condujo al arrepentimiento y nos hizo desear dejarlo todo por seguirlo a Él. ¿Cuáles son nuestras expectativas de la vida cristiana? ¿Una vida próspera ahorita o una vida eterna en la presencia del Dios que nos hizo entender y ver nuestro pecado y que nos dio salvación a través de la cruz? Vamos a tomarnos el tiempo esta semana, hermanos, de meditar en estas preguntas, pidiéndole a Dios que nos lleve a conocerlo íntimamente, a disfrutar de su presencia tal y como Él es, tal como Él se presentó a sí mismo en las Escrituras. Vamos a pedirle que abra nuestros corazones, que nos guíe día a día para dejar atrás cualquier concepto, cualquier creencia errada que nos aleje de su verdadera voluntad, de entender verdaderamente quién es Él, cómo podemos relacionarnos con Él, de entender verdaderamente de qué se trata la vida cristiana. Vamos a pedirle que nos guíe, hermanos, para que seamos transformados, seamos moldeados, seamos llevados de su mano a ser esos siervos útiles que Él quiere que nosotros seamos, recordando siempre que quien quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Jesús la encontrará. Vamos a orar. Padre, te damos el honor y la gloria por tanta misericordia, tanta gracia, tanto amor que has derramado sobre nosotros. Hoy queremos poner, Señor, este tiempo delante de ti, pidiéndote que esto que has hablado, Señor, cale profundamente en nosotros, esto que nos has traído, Señor, a través de estos pasajes, y nos confronte, Señor, y siga incomodándonos durante la semana, Señor, para que todos los errores doctrinales que nosotros podemos tener sobre tu persona y sobre la manera en que nosotros podemos relacionarnos contigo, cualquier error que podamos tener en este tema tan importante, Señor, sea eliminado por ti. Que tú nos lleves, Padre, a una concepción real de que solamente en Cristo hay salvación, de que la vida cristiana no se trata de una vida abundante en este mundo, no se trata de una vida saludable, ni siquiera una vida en victoria sobre las finanzas o sobre los problemas del mundo, sino una vida que nos invita a pasar de la muerte a la vida, una vida que nos invita a glorificarte, a seguirte, y para lo cual debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte, sabiendo que cuando pretendemos ganar nuestra vida y centrarnos en nuestra vida aquí, la perdemos, la estamos perdiendo. Pero cuando nos enfocamos y cuando nos dejamos llevar y perdemos nuestra vida y estamos dispuestos a perderla por causa de tu evangelio, por tu causa, Señor, entonces la ganamos. Ayúdanos, Padre, a recordar cada segundo, Señor, que la vida cristiana no se trata de este tiempo, que aquí somos, Señor, criaturas adoptadas por ti, que fuimos en algún momento ciudadanos de este mundo, pero, Señor, una vez que nacimos de nuevo, una vez que fuimos adoptados por ti, pasamos a ser ciudadanos del reino, Señor, y que eso nos convierte en peregrinos en este mundo, que eso nos convierte, Señor, en personas que estamos de paso y tenemos una misión en este mundo. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en el lugar correcto, Señor, y a que cada día, Padre, seamos confrontados, seamos edificados, seamos moldeados, seamos transformados y llevados de tu mano, Señor, para ser los siervos que tú quieres que seamos. Te damos el honor y te damos la gloria, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.